o en su conversación el mensaje, ¿ok? Para que estén al pendientes. Pero bueno, ¿leyeron la clase? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, a ver si es cierto. Traigo lista en mano, ¿eh? No es broma. Mauricio Cano, ¿estás ahí? Sí, por aquí estoy. Ok. Mauricio, de lo que restaba del capítulo, que pues nos toca ver el día de hoy, hay un concepto que viene dentro de soluciones, algo así, que dice hidrófila. Es una sustancia hidrófila. ¿Me puedes explicar con tus palabras qué entendiste acerca de hidrófila? Sí. Hidrófila es que se lleva bien con el agua, o sea, que es soluble en el agua. Perfecto. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Diana Ramos, ¿estás ahí? Sí. Muy bien. Diana, si continuamos con el contenido, llegábamos a un punto donde mencionaban osmolaridad y donde mencionaban ósmosis. ¿Me puedes explicar con tus palabras qué entendiste por ósmosis? O sea, ¿qué es ósmosis? Así Sí. en general. Lo entendí más bien como un desplazamiento del agua o un tipo de movimiento de un disolvente y mencionó que era a través de una membrana semipermeable. Y ahí como que a lo que entendí fue un tipo de balanceo como entre difusión. Eso sí, no sabría muy bien cómo explicarlo, pero en pocos términos eso fue lo que entendí. Ok. Diana, y si te quiero complicar más la vida, si quiero ser más odiosa y molesta, ese movimiento del solvente que mencionas, ese equilibrio, ¿de dónde se da? ¿De una concentración de menor soluto o mayor soluto? ¿De dónde se mueve a dónde se mueve? ¿Recuerdas? Sí, según yo, y mencionaba más adelante sobre lo hipotónico e hipertónico. Entonces yo lo que entendí fue de el hipotónico, que es lo menor, avanza hacia lo mayor, que es como hipertónico. Ok, muy bien, excelente. Gracias, Diana. Y ya una más, muchachos. Daniela González, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. Daniela, cuando empezaste a leer pH, mencionaba que pues la concentración de iones hidrógeno y bla, 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 y que las soluciones ácidas se representaban por la concentración de iones hidrógeno. Las soluciones alcalinas, ¿qué ion tienen? O sea, por las soluciones alcalinas o las soluciones bases, ¿qué iones se ven incrementados? ¿O qué iones son los que representan a las soluciones alcalinas? Si hidrógeno. Los Ajá. iones hidroxilo. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Ajá. Daniela, y si quiero ser más odiosa, ¿qué fórmula es? Si H es hidróneo, los hidroxilos, ¿qué son? O sea, ¿cómo está? ¿Te acuerdas? Es H negativo. No, te falta una. Te falta una letra. H. No me acuerdo. Fernando. No era OH, profe. OH. Los iones hidroxilo que mencionó Daniela, digamos que en fórmula es OH. Negativo, de hecho. Digo, o sea, sí vas bien, Daniela, nada más te faltó el oxígeno, pero es perfecto. Gracias, Fernando. Gracias a los dos. Bueno, a los tres, a los cuatro. Bueno, muchachos, voy a compartir la pantalla. Entonces, ahorita... Está negra todavía. ¿Alguien que me confirme si se ve la portada de la clase del día de hoy? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, muchachos, continuando con el capítulo de agua, pues creo que ayer hubo preguntas y hubo dudas respecto a la parte de la constante dieléctrica.
Entonces, traté de encontrar una forma más cómoda de entenderla. Y resulta que la constante dieléctrica es esa tendencia o esa necesidad del agua de interponerse entre dos compuestos o dos iones, lo que ustedes quieran, cloro, sodio, hidrógeno, cloro, sodio, sodio, potasio, lo que ustedes quieran. Entonces, pues digamos, si lo quiero traducir a algo... Espérenme. Una disculpa, perdón. Entonces, si lo quiero hacer algo más cómodo, más actualizado hacia ustedes, pues hagan de cuenta que ustedes, tenemos una atracción hacia la pizza. Digo, si ven pizza automáticamente van y comen, pero resulta que hay algo que se quiere interponer y es la dieta, y es la ensalada, y es la lechuga. Entonces, esa lechuga, esa dieta, esa ensalada se interpone entre el amor que le tengo a la pizza y yo. Entonces, esa es la constante dieléctrica y es por eso que explica que puede separar o puede disolver un compuesto. ¿Sí o no, muchachos? ¿Quedó más claro? Sí, profe. Sí, doctora. Sí, profe. Sí. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, y entonces continuando con la constante dieléctrica, pues el agua efectivamente se considera un solvente, porque obviamente cuando el agua se quiere interponer entre esas moléculas, pues de acuerdo a sus átomos de hidrógeno y oxígeno empieza a disolver. Hagan de cuenta que mis brazos son los átomos de hidrógeno y pues mi cabeza o mi parte central es el oxígeno. Entonces, cuando el agua la introducen dentro de cuando introducen una sustancia dentro del agua, pues de acuerdo a la carga de esa sustancia, pues los átomos se mueven, entonces se pueden abrir o se pueden cerrar. Y en ese movimiento de apertura o de cerrado es donde empieza a disolver a esa sustancia. Entonces, esa orientación de lo positivo y de lo negativo, de esa apertura y de esa cerrada, es la parte de solvatación o de disolver. Entonces, si ustedes observan la imagen que tienen en su pantalla, pues las moléculas del agua son las moléculas moradas con los átomos de hidrógeno en blanco. Entonces, cuando se unen a una sustancia, que es pues lo positivo es atraído hacia lo negativo y lo negativo es atraído hacia lo positivo. Por eso es que se mueven o por eso es que permite esa separación. Entonces de ahí aparecen, igual, si ven las esferas con carga negativa, los átomos de hidrógeno lo envuelven. Y si ven las esferas color amarillo en positivo, el oxígeno las envuelve, mueven sus bracitos o mueven sus hidrógenos. Entonces, de ahí aparecen las soluciones hidrófilas, que como sinónimo son hidrosolubles. Esto significa, como ahorita mencionaron, pues pueden estar en contacto con el agua, pueden disolverse en el agua, a diferencia de las soluciones hidrófobas que no se pueden disolver en agua. Ejemplo de soluciones hidrófobas, lípidos, por ejemplo, el petróleo, son soluciones hidrófobas, no se pueden disolver. Entonces, pues es importante conocer estos conceptos porque muchas veces en los exámenes pueden poner hidrófoba, hidrosoluble, no soluble, entonces para que sepan ubicar el concepto. ¿Dudas con esta diapositiva, muchachos? ¿Los escucho? No, todo bien. Todo bien, muy bien. No, doctora. Los ejemplos de hidrófobas también podría ser
Ay, se me fue el nombre. El aceite, ¿no? O Lípido, el aceite es un lípido, es una grasa. que tampoco se disuelve con el agua. Se podría tomar así, ¿no? Sí, es lo que acabo de mencionarles, la molécula hidrófoba. Un lípido es una grasa y una grasa es el aceite. Ok, muchas gracias. Nada. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un cristal de cloruro de sodio, que es la sal, ejemplo, la sal que ustedes le ponen a la comida. Entonces, si esa sal yo la agrego a una solución, al agua, pues obviamente, como yo les mencionaba, la parte positiva va a atraer la negatividad del oxígeno, sus hidrógenos, se movió la estructura. Y por ejemplo, el cloro, que es negativo, igual los bracitos, que son los átomos de hidrógeno, se ven atraídos hacia lo negativo del cloro. Entonces, a esta parte, pues se le conoce como esferas de solvatación. Esta es una esfera de solvatación, esta es otra esfera de solvatación, y prácticamente yo aquí empecé a degradar o empecé a disolver este cristal de cloruro de sodio. Entonces, esto nos permite entender un poquito más lo que acabamos de ver en la diapositiva pasada. Y pues prácticamente había también en el texto las funciones principales del agua. Entonces, en el organismo, pues el agua prácticamente a nivel intracelular, es decir, dentro de la célula, se localiza o se ubica esa agua en el citosol. El citosol es la parte de la célula en donde más agua hay para poder llevar a cabo las reacciones bioquímicas que yo les mencionaba ayer inclusive. Existen unas enzimas muy especiales que vamos a ver más adelante que se llaman hidrolasas. Todo lo que termine en asa es una enzima. Entonces las hidrolasas son enzimas que utilizan agua. Hidro es agua. Hidrolasas, enzimas que usan agua. Entonces, estas enzimas son las responsables, con ayuda del agua, de romper ciertas biomoléculas que vamos a ver conforme vayamos avanzando en el curso. Y también algo importante, y que les decía el día de ayer cuando mencionaba que genera energía o que participa en la generación de energía, yo les mencionaba una parte que se llama fosforilación oxidativa, en donde el oxígeno es el aceptor de los electrones que se lleva a cabo en la cadena de transporte de electrones. Esa cadena de transporte de electrones forma parte de la respiración celular y pues esos electrones son aceptados, digamos, por el oxígeno y en esa aceptación del oxígeno con los electrones, el producto final es agua. Entonces, prácticamente la necesitamos en la parte de generación de energía. Y también otra de las funciones del agua, pues es una función de estructura. Ahí en el texto menciona turgencia. La turgencia es la capacidad de la célula, digamos, de absorber o de meter agua, pero digamos que no de sacarla. Entonces, obviamente, esa agua empieza a empujar, digamos, a la membrana de la célula, como pueden estar observando en la imagen, no se rompe, pero esta capacidad de la célula, digamos como que de que el agua empujar la membrana, se le llama turgencia y le da cierta resistencia. ¿Y en dónde podemos ver la turgencia? En la piel. Por ejemplo, cuando ustedes están deshidratados, muchas veces empiezan o sea, ven su piel un poquito así como arrugada, o en las manos, se los voy a poner más fácil. Cuando las manos están arrugadas, significa que perdieron esta turgencia. Entonces, cuando ustedes se hidratan o cuando ustedes ponen alguna crema humectante o el ácido hialurónico, que también está muy de moda, se hidrata y la piel es lisita. La piel agarra así todo bonito. Bueno, esta es la turgencia. Esto es la turgencia. Entonces, les digo, es más fácil de entender este concepto si lo traducimos a la parte de la piel. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Hasta aquí?
Sí, profe. Pero Sí, fe- doctora. Ok, muy bien. Y otra de las funciones, pues el transporte, como yo se los mencionaba, pues el agua forma parte de la sangre en aproximadamente el 50% y es en la sangre donde se distribuyen estos nutrientes y es como pueden llegar a los demás órganos y sistemas. Estoy hablando por nutrientes, estoy hablando por inclusive ciertos medicamentos, etcétera, que necesitan agua, pues obviamente para transportarse. Y la termorregulación, si mal no recuerdo, lo vimos ayer cuando yo les decía, es que cuando sudan y se sienten fríos y es la parte de la termorregulación o permite la regulación de la temperatura. Entonces, pues obviamente lo volvemos a revisar el día de hoy. El que ustedes suden después de una actividad física vigorosa, pues obviamente ese sudor sale, entonces, y después esa transpiración donde sale el sudor se pone en contacto con la temperatura ambiente, se enfría y pues obviamente es esa sensación fría cuando terminamos de hacer ejercicio o algo o actividades muy vigorosas. Y eso permite regular que nosotros siempre estemos entre 36.5, 36.7, 36.8 de temperatura. Entonces, eso no, y esa temperatura adecuada permite que obviamente todo el sistema o todo el organismo funcione de forma correcta. Muy bien. Muchachos, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien con esta diapositiva? Sí, todo bien, doctora. sí, Profe, todo yo bien. tengo una Sí. duda. ¿Qué pasó? Cuando se crea la termorregulación, también es con la piel se ve, ¿no? Porque a veces aparecen como manchitas así, No, las manchas ¿no? son a consecuencia de un factor externo. Puede ser melanina, puede ser una quemadura por sustancia, pero sudor, temperatura nunca se va a manifestar con mancha, jamás. O bueno, no manchas, pero son como es que no sé cómo explicarlo, porque, pero son, es que Como me las parecen mucho- redecitas que se forman, o sea, que se ven por adentro a lo mejor, ¿no? Ajá, Cuando, por decir, tienes frío y se te forman unas redecitas adentro. ajá, O como sea, que así. las ves dentro de la piel. Nunca me ha sucedido. Digo, la verdad, las desconozco, no sabría qué contestar porque nunca he visto alguna red, o sea, no sé cómo ustedes puedan. Digo, si encuentran una foto o algo para después ver y ver qué sucede, pero no. O sea, nunca me ha tocado. Ahí sí les voy a quedar mal, definitivo. Pero sí lo que es O sudor y eso, no. ¿Qué pasó? tal vez se refieren a las chapitas, profe, no sé si se llaman así, de que cuando hace mucha calor, bueno, las personas Eso es por blancas, constricción, eso es por sangre. O sea, se hace una dilatación de los vasos y te haces roja o te haces rojita. Pero eso es porque el calor dilata las arterias. Pero no es sudor pues, ni es nada por el estilo. la termorregulación. La termorregulación es, tú sudas, pierdes agua, te sientes más frío, digámoslo así. Y las chapitas o las manchas es porque el calor dilata los cuerpos y dilata las venas y pues obviamente es rojo. Pero ahí no sudaste ni nada por el estilo, simplemente el calor dilató la arteria o las venas. Ya, esa también era mi duda. Muchas gracias. No de nada. Y pues, hablando de lo que preguntaba acerca de la ósmosis, pues la ósmosis es un fenómeno que sucede cuando existe una membrana semipermeable, es decir, que tiene pozos o que tiene poros, que separa a una solución, que separa dos medios, una con mucha solución y otra con poca solución. Entonces, digamos que esta es la membrana semipermeable y, y pues obviamente el agua se va a difundir del medio que tiene más agua, digo, al más concentrado. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que con mucha imaginación voy a recrear esta imagen. Esta es la membrana semipermeable. Los puntitos amarillos son solutos. Yo les mencionaba, bueno, el soluto es, por ejemplo, imagínense granos de sal, granos de azúcar, granos de café, frijolitos, lo que ustedes quieran. Y
hay otra parte donde hay mucho más grano de café, grano de sal, grano de frijolito, lenteja, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿por qué creen que el flujo de agua es de donde hay menos soluto a donde hay más soluto? ¿Alguien me pudiera Porque puede explicar? pasar más rápido. Ah, Ok, puede pasar más rápido. ¿Otra? porque hay menos cantidad de frijolitos o no De sé. soluto. ¿Algo más? Doctora, no sé, porque hay más presión. Ok, ¿una más? ¿no sería por un tema eléctrico de las moléculas? No. ¿Alguien más que quiera? Por la atracción que hay entre los solutos. Mm, ¿Una más? Por la concentración diferente de solutos. La concentración diferente, y les voy a decir por qué. Si aquí hay más granitos de frijol, de lentejas, de sal, hay menos agua, o sea, hay más frijol pegado, más frijoles pegados, y pues el agua no tanto. Entonces, ¿qué va a pasar? Oye, tú tienes mucha agua. De este lado veo que hay más agua. ¿Qué, qué, qué, qué te parece si me pasas de tu agua? Porque yo estoy toda apretada, porque tengo aquí otro frijol y aquí otro frijol y aquí otro frijol. Entonces, pásame de tu agua. Entonces, por eso es que el flujo va de una concentración de menos soluto hacia el más soluto para que los frijoles o el azúcar o la sal o algo pues tengan más agua y se puedan mover. Es por la concentración del soluto. Si todos están apretados, necesito agua. Entonces, por eso es que el flujo va de menos soluto hacia más soluto. Recuerden que el agua es lo que se mueve. Entonces, se va a mover hacia donde sea necesario para que esté más diluido el medio. ¿Sí o no? Sí, tiene Sí, sentido. profe. Muy bien. Profe, Doctora, entonces sería ah, por la presión de que un soluto tiene mucho más, sí, contenido que el otro. Un soluto no puede tener contenido. El soluto es el contenido. Un medio o un vaso o un recipiente, eso sí puede tener solutos. Entonces, digamos, a eso es a lo que voy, para que no se confundan. O sea, un soluto es concentración. Entonces, el agua se va a mover de un lugar donde tiene menos soluto hacia donde hay más soluto. doctora, y Ujú. cuando se juntan estas dos soluciones es cuando ocurre que se llama la solución concentrada, que está ya equilibrada. No, la solución concentrada es cuando tienes mucho soluto. Una Ah, solución isotónica, ejemplo, sería que tengo la misma cantidad de soluto con la misma cantidad de agua. Iso no, significa igual. no, me Igual agua, equivoqué. igual. Es la solución saturada, que ya está equilibrada. Ah, sí, que hasta ahí quedó. Ujú. Sí, ya, se me había equivocado. Ok. Entonces, eso es la ósmosis, es el movimiento del agua de un lugar de menos soluto hacia más soluto, para poder lograr que todos estén, digamos, con su sana distancia. ¿Ok? ¿Dudas con esta diapositiva, muchachos? Doctora, disculpe, bueno, no sé si lo dice siguiendo la presentación. Ahorita, entre lo que me acuerdo de lo que estudié, el nivel para medir ¿cómo dice? Discúlpeme, de las soluciones isotónicas y las hipotónicas y las hipertónicas, Ujú. se medían a partir de una concentración osmótica del plasma, ¿no? No recuerdo bien No, cómo se medía. el plasma tiene osmolaridad, tiene peso, Ujú. osmoles, pero la cuestión de si es isotónica, hipertónica o hipotónica es por la concentración de sodio que trae la solución, que sería, pero esas soluciones tienen que, digamos, equilibrar la osmolaridad que nosotros tenemos. No, como nosotros en la sangre tenemos sodio, cloro, eso genera la osmolaridad o el peso del plasma. Ah,
Ujú. Ok. Es que como comentaba algo de plasma, pues no estaba seguro Sí, realmente. no, es eso. Ujú. Y después está la presión osmótica, que es más o menos igual, pero digamos que la presión es, ¡pum!, el frenado. O sea, digamos que es la fuerza necesaria para poder detener digamos, ¿sabes qué? Ya estamos equilibrados, ya tengo el agua que yo necesito, ya estamos todos, digamos, bien, entonces, ¡pum!, ahí se para. Esa es la fuerza, digamos, necesaria para frenar esa difusión del agua. Y pues obviamente esto depende del número de partículas que se llaman osmoles. Hagan de cuenta que estas moléculas de soluto, si le quiero dar un nombre científico, se llaman osmoles. Y la osmolaridad, que yo les decía, es que el plasma tiene una osmolaridad, pues es el número de estos osmoles en el volumen de agua. Les voy a poner, si este es un litro de sangre, y dentro del litro de sangre, como yo les decía, tenemos sodio, tenemos potasio, tenemos cloro. Ese sodio, potasio, cloro son esos osmoles. Entonces, si yo quiero saber cuál es la osmolaridad de este litro de sangre, pues tengo que contar cuántos cloros, sodio, potasio, magnesio, hierro, entre el litro de sangre, entre 1000 mililitros. Y esa es la osmolaridad. Nosotros tenemos entre 290 y 300 de osmolaridad, miliosmoles. Entonces, significa que tengo 300 osmoles entre el total del plasma o de la sangre o del medio diluido. Pero eso lo van a ver en fisiología, en segundo año, si mal no recuerdo. Van a ser problemas cuando lleguen a fisio para saber la concentración de la osmolaridad del paciente. ¿Ok? ¿Dudas con esta diapositiva, muchachos? ¿Vamos Doctora, bien? yo tengo una duda. Ujú. Cada osmol entonces es una molécula de soluto. Sí. Ok, gracias. Era todo. Muy bien. Y pues, de acuerdo a la concentración de iones hidrógeno de una solución, es el famoso pH. pH significa P de potencial, H de hidrógeno, potencial de hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno tengo? Concentración de hidrógeno en una solución. Entonces, el pH se basa en la disociación del agua. Cuando ustedes escuchen disociar, pueden ir haciendo su diccionario. Disociar significa separar. Entonces, el pH se basa en el momento que se separa el hidrógeno de la molécula del agua. Hagan de cuenta cuando les quitaron el bracito, ¡pum!, un bracito y otro bracito. Eso significa disociar, separar. Entonces, de acuerdo a esta disociación o a esta separación, y más bien a la rapidez con que se separan estos hidrógenos de la molécula del agua, es como podemos dividir a los ácidos y bases, que su libro mencionaba fuertes y débiles. Pero antes de pasar a eso, vamos a recordar que nosotros tenemos una escala de pH. Todo aquello que tiene de 0 a 6.99 son soluciones ácidas, y a estas soluciones se caracterizan por tener mayor concentración de hidrógeno. De hecho, los ácidos se denominan o son soluciones que tienen un exceso de iones de hidrógeno. Y como tienen muchísimo hidrógeno, lo empiezan a donar. Por eso es que en la escala tienen o se ven representados con menos iones hidrógeno. Espero no los haya hecho bolas. Entonces tienen tanto hidrógeno que lo empiezan a repartir. Es por eso que en la escala las soluciones ácidas es de 1, 2.1, 3.1, porque ya donaron la mayoría de sus hidrógenos. Entonces se quedaron con poquito. Por eso es que las sustancias ácidas es de 1.0. El ácido clorhídrico de 2.5. El tomate de 4.3. Catsup 3.0. Es muy ácida. Doctora, Entonces, disculpe,
Entonces, por esa donación rápida que hacen es por lo que deshacen los materiales. O sea, por ejemplo, el ácido clorhídrico que puede deshacer hasta donde yo tengo No, pues entendido. no. O sea, no es O como es que el otra razón. hidrógeno se lo ione al metal, o sea, no. O sea, la solución es tan ácida, o sea, tiene esa capacidad de erosionar, romper o algo, pero no es como que, hola, yo te dono un hidrógeno y te acidifico. O sea, no. O sea, no es como que al metal llega el hidrógeno y lo deshace, no. Es porque ya la solución está tan ácida que lo deshace. Ah, está bien. Y pues las soluciones neutras son aquellas que tienen pH de 7, solamente el agua natural tiene ese pH de 7. Esto significa que tiene la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de grupos OH. Todo lo que va de 7.01 a 14 son soluciones alcalinas o son soluciones base, y pues estas se ven reflejadas por los iones hidroxilo que ahorita mencionaron, y pues prácticamente estas soluciones alcalinas son quienes se comen el hidrógeno que donó el ácido. Entonces es por eso que en la escala las soluciones alcalinas son las que tienen 12.2, 12.2, 13.3, 14.5, porque los ácidos le donan, es como un Pac-Man, como los juegos. Los ácidos lanzan los hidrógenos y las bases se comen esos hidrógenos. Entonces es por eso que se ve representada con esos números. Y pues lo neutral, el agua, les digo, es solamente la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de OH. ¿Dudas con esto, muchachos? ¿Con lo que acabo de mencionar? Doctora, disculpe, en el libro mencionaba de que era peligroso mezclar ácido y base. Daba un ejemplo del, ¿cómo se dice? Del ácido para limpiar baños y creo que el almidón, no me acuerdo que producía gas tóxico o algo. Sí, No, pues no es que sabía. empiezas a donar oxígeno, hidrógeno, pero pues eso para quien estudie ingeniero químico. Digo, porque en el ser humano no, digamos, te deshace el tubo digestivo, pero no me va a generar un gas o algo, digamos. Pero sí, pues obviamente es una alcalina tiene oxígeno y el otro tiene hidrógeno, pues obviamente se van a empezar a mover ese oxígeno y genera ese gas tóxico. Pero, continuando con el tema acerca de los ácidos débiles y fuertes, aquí, ¿cuándo es fuerte y cuándo es débil un ácido o una base? Son fuertes o débiles de acuerdo a la rapidez con que se deshacen de ese ion hidrógeno. Aquí es deshacerme del ion hidrógeno o separar ese ion hidrógeno. Entonces, los ácidos fuertes son aquellos que eliminan su hidrógeno de una forma mucho más rápida que los débiles son muy lentos y son muy torpes. O sea, te doy mi ion hidrógeno, pero no te lo doy, dame chance, pero todavía lo quiero, se resisten a donar ese ion hidrógeno. Por eso es que los ácidos débiles se consideran amortiguadores. Por ejemplo, el ácido acético es un ácido débil porque batallamos mucho en quitarle ese hidrógeno que tiene. El ácido acético es CH3COOH. El H de la colita es muy difícil quitárselo, se resiste mucho. Entonces, por eso es un amortiguador. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el HCl, el ácido clorhídrico lo elimina muy rápido. O sea, por eso es que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Pero eso lo van a ver en laboratorio. De hecho, van a hacer una práctica virtual de esa disociación de ácidos débiles y fuertes. Bueno, lo que sí nos interesa, porque somos médicos prácticamente, no le tenemos que dar más importancia, es a la utilización de estas soluciones o de esta agua con solutos para el beneficio del paciente. Entonces, es ahí donde aparecen las soluciones cristaloides. Estas soluciones son soluciones acuosas. Significa que su base es agua, acuoso, agua. Entonces, pues estas soluciones, su base o su esqueleto es el agua y pues se le van agregando electrolitos, sodio, cloro, potasio,
Se le pueden agregar proteínas, sobre todo en forma de aminoácidos, por ejemplo, albúmina. Bueno, albúmina es proteína, sí es cierto. Albúmina. Y pues obviamente también azúcares, por ejemplo, glucosa, de ahí el famoso suero glucosado, es decir, pues le agrego glucosa. Entonces, si al agua yo le agrego electrolitos, proteínas y azúcares, genero una solución cristaloide. Y obviamente, a grado farmacéutico. Y pues, obviamente, su función es poder restituir esos líquidos perdidos. Perdidos por deshidratación, por un choque hipovolémico, por una fiebre descontrolada, etcétera, que pierdo mucho líquido. Es ahí donde una diarrea, vómito, ejemplo, es ahí donde entran las soluciones cristaloides. La forma de cómo se administran es a través de la vena, porque pues obviamente es mucho más rápido el acceso, porque vamos a suponer si un paciente, su causa de consulta es vómito, pues imagínate si tú le quieres dar una solución por boca, pues te la va a desechar, entonces pues no tiene caso. Por eso es que la administración es intravenosa y pues las soluciones cristaloides siempre están relacionadas con el sodio. ¿Qué significa? Que la mayor parte de su porcentaje está constituido por sodio. De hecho, el sodio es el que marca esa parte de isotónica, hipertónica, hipotónica. Y pues estas soluciones cristaloides son inocuas, o sea, inocuas significa que no generan daño. Pueden agregarlo a su diccionario, inocuo. Y pues obviamente no generan un daño porque no generan alergias ni generan datos de toxicidad o datos secundarios, excepto cuando dos situaciones. Una, no calculé bien y le puse de más la solución, entonces pues esa solución se empieza a acumular y el paciente genera un edema. Edema es el exceso de líquido en los tejidos. Entonces, puede ser un edema pulmonar, puede ser un edema a nivel, digamos, central, edema en los pies, o sea, se empiezan a hinchar, porque no le calculé y le puse de más. La otra situación es cuando hay una afectación renal, también eso es bien importante. Los que quieran medicina interna, esto lo van a tener que dominar, porque si no el paciente se les va. Aquellos pacientes que tienen alteraciones renales, donde no pueden filtrar bien el agua, las proteínas, también si yo le pongo un exceso de soluciones cristaloides o la solución no correcta, pues obviamente el paciente se hincha. Entonces aquí hay que revisar al paciente perfectamente y saber qué soluciones poder dar. Y es así, por la concentración de sodio del soluto, que podemos clasificar a las soluciones en hipotónicas, que tienen menos soluto. Hipo significa poco. Entonces, poco tónico, poco soluto. Las isotónicas, iso significa igual, entonces tienen la misma concentración de agua con la misma concentración del soluto. Y las hipertónicas, pues son aquellas que tienen más soluto, más sodio, más glucosa, más granitos de café, más frijolitos que el agua. Entonces, y cada una va, digamos, indicada para un cierto tipo de paciente. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Miss. Doctora. Perdón, doctora. Como ayer mi abuela estuvo internada, entonces llegó un enfermero y le iba a colocar un suero, pero creo que era glucolizado o algo así. Glucosado. Ajá. Entonces llegó el anestesiólogo y le dijo, no, no puedes poner eso porque mi abuela es paciente con insuficiencia renal. Entonces casi se lo ponía. Sí, pues un paciente renal, la glucosa afecta al riñón y pues obviamente puede afectarse la funcionalidad del riñón. Ahí se recomendaría mejor isotónica o una isotónica o una hipotónica. Pero bueno, dependiendo también la situación de fisiológica de tu abuela. Pero sí, dependiendo también la glucosa, dependiendo cómo esté. Pero bueno, aquí lo importante, muchachos, es que las soluciones hipertónicas, bueno, después no vamos a alcanzar a ver el video, pero igual les voy a dejar el video.
El caso es que en las soluciones hipertónicas son aquellas, imagínense ustedes este eritrocito que lo meten a un vaso y en ese vaso hay afuera del eritrocito hay un exceso de, vamos a poner, sal, o sea, muchos granitos de sal. Entonces, si están todos juntos y llega el eritrocito bien bonito, con agua y todo, pues obviamente lo que va a suceder es que la sal de envidiosa le va a decir, oye, quiero el agua que tienes adentro, tú eritrocito, necesito esa agua. Entonces lo que hace la sal es que chupa o extrae la sal que tiene el eritrocito y el pobre eritrocito pues se arruga, se hace pasa. Eso es lo que hacen las soluciones hipertónicas. Tienen tanto soluto que si meten una célula, pues van a querer extraer esa célula, el agua de esa célula para poder estar más diluido. En las soluciones isotónicas, pues ni perdemos ni ganamos, porque es la misma cantidad de granos de sal que la misma cantidad de eritrocitos. Entonces, prácticamente buena onda. Yo te doy agua, tú me das agua, estamos en un equilibrio. El eritrocito ni se hincha ni se hace pasa, porque estamos iguales. Somos la misma cantidad afuera y la misma cantidad adentro. Y las soluciones hipotónicas, no. Las soluciones hipotónicas son aquellas en las cuales meto el eritrocito, pero hay menos sal. O sea, está el vaso de agua con menos sal. Entonces, pues como afuera no hay tantos granos de sal, lo que sucede es que el eritrocito dice, oye, pues como que hay mucha agua. Entonces, el eritrocito empieza a meter agua hacia el interior y llega a un punto en que emboliza y se rompe. Entonces, esto sirve mucho, les digo, para la parte, digo, aquí se ve donde estalla, porque aquí hay menos sal, entonces, pues el agua, ¿a dónde se mueve? Pues a donde haya algo en donde meterse. Entonces, se mete al eritrocito y se estalla. Aquí, como es la misma concentración de sal, pues hay un equilibrio, y si aquí hay muchísimos granitos de sal y menos agua, pues obviamente esto extrae el agua y el eritrocito se hace pasa. Pero eso me voy a adelantar para ver si logramos ver el video. Y pues, ¿cuáles son el uso terapéutico? Reponer líquidos, como ahorita les dije, vómitos, diarrea, un sangrado, ejemplo. Entonces, las soluciones se administran para poder reponer líquidos. ¿Cuándo dar cada una? Las soluciones hipotónicas pues se dan cuando tenemos un desajuste de electrolitos. Por ejemplo, si yo a un paciente le solicité un estudio laboratorio, electrolitos séricos, y están más arriba o están más abajo, las soluciones hipotónicas pues me la empiezan a regular. Por eso es que están diseñadas para la corrección de electrolitos, sodio, potasio, cloro. Obviamente, como al momento, ¿cuál es el posible riesgo? El posible riesgo es que cuando ponemos las soluciones hipotónicas con menos sodio, pues eso hace que se baje o haya un descenso de natremia. Cuando ustedes escuchen natremia significa sodio. Entonces, pues obviamente, si no tengo sodio y aparte le agrego hipotónico, que es menos sodio, pues obviamente todo puede llegar a haber alteraciones neurológicas. Y obviamente es por eso que su libro menciona que es como que algo prohibido. Y sí es cierto, porque pues no le vas a hacer más daño al paciente. Pero esto es porque le estoy agregando una solución con menos sodio. Y pues, ¿en qué otras situaciones se pueden indicar? Se da mucho en infecciones, porque obviamente la bacteria empieza a generar daño y luego pues el tejido y luego empieza a complicarse el corazón y luego el riñón y así, por ejemplo, meningitis. Entonces es por eso que se da este tipo de soluciones en estas situaciones. Las soluciones isotónicas, el ejemplo más característico son los sueros, el electrolit, Pedialit, ejemplo. Y pues obviamente estas soluciones están más indicadas en el hecho, por ejemplo, de una deshidratación, por una sudoración o por un vómito o por una diarrea. Entonces, estos pacientes que se están deshidratando, su sangre se empieza a coagular, o sea, se empieza a hacer lodo, porque obviamente entre el vómito que saco agua
entre la diarrea que sacó agua, entre el sudor que sacó agua, porque me fui a Chipinque 4 horas a hacer ejercicio, pues obviamente la sangre, el agua de la sangre, pues se empieza a extraer y la sangre se hace lodo, se concentra. Entonces, cuando ustedes se toman un suero o cuando uno les pone un suero, la sangre se diluye. Esa es la principal indicación para las soluciones isotónicas, reponer líquidos, sobre todo cuando hay una deshidratación marcada, después de ejercicio, por vómito y por diarrea, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, maestra. Muy bien. Y gracias. Y las soluciones hipertónicas, pues su función es expander el volumen. Entonces, ¿cuándo se dan? En los pacientes, por ejemplo, que son víctimas de algún accidente, de alguna herida por arma de fuego, por una punzocortante en el cual generan una hemorragia, pues están perdiendo sangre. Entonces, pierden sangre, pierden agua, baja la presión arterial porque les está saliendo sangre. La sangre mantiene la presión arterial. Entonces, si se está desangrando el paciente, pues las soluciones hipertónicas que tienen más sodio y más cloro y más de todo, pues tú las metes con la finalidad, digamos, de reponer esa pérdida. Entonces, eso hace que aumente la presión arterial efectivamente, porque pues ya se desangró, pero le estás poniendo lo que perdió. Entonces, aumenta la presión arterial, sacas al paciente de ese choque hemorrágico, de ese choque hipovolémico, y pues obviamente esto es gracias a la parte del sodio, porque el sodio empieza a mover un poquito del agua que todavía hay en la célula, en el espacio intracelular, se crea esa resistencia, porque pues ya está hidratado el paciente, ya trae sodio, ya la célula está, digamos, bien, o los tejidos, y pues salvas al paciente. Digo, hay ciertas situaciones que no lo logras salvar por otras cosas, pero si llega un paciente todavía lúcido, que se está desangrando, pues cierras, metes soluciones hipertónicas y funciona. Entonces, obviamente todo de acuerdo a la severidad del problema. Por eso es que ese paciente es característico, el paciente que se desangra, soluciones hipertónicas. Entonces, su libro, esta tabla no viene en su libro, es una tabla de un artículo científico, pero nada más para que se den una idea de por qué el Ringer lactato y cloruro de sodio son isotónicas o son ese tipo de soluciones para restituir, porque la osmolaridad es muy similar a la del plasma. Entonces, por eso es que se da para la sustitución o para reponer esos líquidos en una deshidratación, en una diarrea severa, en un vómito, y pues lo que siempre revisamos o revisan los especialistas es la concentración de sodio y cloro, porque pues obviamente si damos mal este tipo de soluciones podemos afectar al paciente, podemos crear alguna afectación cardíaca, bueno, ese es por el potasio, pero podemos aumentar la presión arterial, podemos ocasionar un daño en el riñón, o se pueden generar ciertas situaciones no deseables y pues por eso es importante saber cuál solución y en qué momento. Eso le corresponde a los médicos internistas porque ellos son los que indican los planes de hidratación. ¿Qué complicaciones puede haber? Igual, esta información no viene en su libro, por ende no viene en el examen, digo, si esa es una duda que pueden tener, pero a mí siempre me gusta complementar mis clases. En aquellos con soluciones Ringer lactato, ¿cuál es la posible complicación? Como los Ringer, lactato tiene cloro y tiene una muy buena concentración de calcio, tiene 1.8, pues obviamente si yo doy de más, puedo ocasionar una hipercalcemia. En soluciones salinas puedo igual. Aquí está el cloro, que el cloro tiene 112, tiene 154, puede ocasionar una elevación del cloro y pues si yo doy glucosados como las dextrosas, pues si la doy a un paciente diabético, pues lo trueno. Si no le calculé bien, pues obviamente puede ocasionar una hiperglicemia, que no es nada ideal.
y en los pacientes con enfermedades de glándulas suprarrenales que generan mucho corticosteroide, si yo le agrego glucosa, pues le hago un caos al paciente. Entonces, por eso es importante revisar primero al paciente en qué condiciones y a partir de ahí dar la solución adecuada. ¿Ok? Muchachos, preguntas con la clase del día de hoy. Voy a poner el video que les tenía pendiente. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, Doc, ninguna. Bueno. Usted había dicho que para las hemorragias se usaban soluciones hipertónicas. Si utilizamos alguna histónica o hipotónica, ¿será posible que la sangre se desangre con más rapidez? No, ahí sí no. El que se desangre es dependiendo de la herida o de la situación, ponle de la herida. Aquí es si lo reanimas o no. Si tú le pones, si el paciente se te está desangrando y le pones una solución, te lo voy a poner tan fácil. Imagínate, digo, te estás desangrando, algo te cortaste, así, y te estás desangrando. Imagínate que yo me voy a tomar un electrolito, o sea, no te está haciendo nada porque pues es lo mismo, o sea, es lo mismo que estás perdiendo que lo mismo que estás tomando. Entonces, pues te vas a ir para abajo. Pero si yo me estoy desangrando y me estoy tomando una solución hipertónica, es más rápido reanimarme y reactivarme con una solución hipertónica que tiene sodio, cloro, potasio a lo máximo. Entonces, pues a mí no me pasa nada, de cuenta. Digo, me estoy desangrando, pero yo estoy bien, porque le metí la suficiente cantidad de cloro, sodio, potasio, bla, bla, bla. No, pero el sangrado es dependiente de la herida o algo. Es si te reanimas o no. Porque un choque hipovolémico no, o sea, el paciente viene comatoso. Entonces, imagínate si tú le das un electrolito, pues nunca. Entonces, si tú le das una hipertónica, es más rápido reanimarlo. Entonces, por eso dice que las hipertónicas se explotan, porque se llenan de más si no tiene hemorragia. Se haría en pasita, porque las hipertónicas sacan agua de la célula. Si yo ahorita me tomara una hipertónica, mis eritrocitos se hacen pasa. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Digo, para eso quiero el video. Y si no, como quiero, ahorita se los vuelvo a explicar. Pero bueno, están viendo mi YouTube, ¿verdad? Sí, Sí. Ok. ¿Se escucha el sonido? No, no se escucha. ¿Se escucha? No. No. Ay, la otra vez sí supe cómo, pero no me acuerdo. Ay, ¿qué hago? Creo que al momento de... ¿Ahí se escucha? Ah, No, Sí, tampoco. ya se escuchó, Doc. Ahí Sí, ya se se estaba escuchó, doctora. escuchando. Se dejó de escuchar. ¿Qué pasó? Que se dejó de escuchar. O no sé si nada más se oyó. No, yo tampoco escucho. No. ¿Y yo? Bueno, la otra es que se los pase, pero... Bueno, como que ya les dejo el link. ¿Ahí se escucha? No, maestra. No. No, maestra. Bueno, digo, es que ya vamos a terminar. Les voy a dejar el link. Esto lo van a entender un poquito más. Déjenme ponérselos en el chat y me voy a regresar tantito a lo de las hipertónicas y si explotan o no explotan. Espérenme tantito. Bueno, les decía, voy a tomar la imagen para no... Bueno, sí, espérenme. Les digo, la hipertónica lo que va a hacer, imaginen, en un sangrado,
En un sangrado, estos son eritrocitos. En un sangrado, estoy perdiendo estos eritrocitos, entonces yo necesito reponerlos. Y los repongo con una solución hipertónica, y la reposición, pues no es que la solución hipertónica tenga el eritrocito, pero cuando se pierden los eritrocitos por el sangrado, la presión arterial baja. Entonces la hipertónica, pues con ese sodio, con ese cloro, con ese potasio, sustituye a esos eritrocitos, entonces el paciente se reanima. ¿Qué pasa si yo se lo pusiera a un paciente como yo? O sea, como ustedes, que gracias a Dios están sanos. Imagínense que ustedes tienen estos eritrocitos, pues me pusieron una solución hipertónica o lo que ustedes... Imagínense si yo pongo, si se les agregara una solución hipertónica, los voy a poner con rojo, perdón, en un paciente que no se está desangrando ni nada, pues obviamente si yo estoy poniendo un exceso de sodio, de cloro, de potasio, pues el agua que está dentro de mis eritrocitos se sale y mi eritrocito se apachurra, que es lo que sucede aquí. Entonces sería una mala práctica médica colocarle a un paciente que está pleno y está sano una solución hipertónica. ¿Sí o no? A lo que ahorita me preguntaban. Sí, doctora, está muy bien. Ok. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta de la clase de hoy? Profe, ¿y las hipotónicas? Esas son cuando o sea, se le pone esas cuando el paciente se le están como rompiendo, se le